Buenas tardes o buenos días a todos quienes estén enganchándose en este video. Mi nombre es Verónica Zapino, soy licenciada en Edafología, trabajo en la experimental de Rafaela del INTA y junto a otros compañeros de la Regional Santa Fe tuvimos a cargo este trabajo del análisis espacial de balance energético derivado de biomasa para la provincia de Santa Fe. El equipo que estuvimos trabajando más cercanamente al trabajo estuvo compuesto así: yo soy Verónica Zapino, de Inter Rafaela, como les decía, luego Gabriel Laceli, de Inter Reconquista, Francisco Cardoso, de Inter Oliveros, Cristian León y Alejandro Chavaza, también de aquí de la experimental de Rafaela, y Ignacio Huerga, del INTA Oliveros, todas las experimentales que forman parte del Centro Regional Santa Fe del INTA. También cabe mencionar que como equipo de trabajo consideramos a los chicos de FAO que estuvieron a cargo de la coordinación y la supervisión técnica. Ellos son Celina, Francisco y Guillermo, que nos prestaron un apoyo muy importante para poder llevar a cabo técnicamente este trabajo. Para no demorarme más, comenzamos entonces con lo que fue específicamente el eje de trabajo de este trabajo, que fue identificar, localizar y cuantificar la disponibilidad y el consumo de los recursos biomásicos de la provincia de Santa Fe, con el fin de promover el desarrollo de la energía renovable. Consideramos que este análisis fue de muchísima utilidad. Algunas de esas utilidades que queremos mencionar fue facilitar la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones mediante la elaboración de mapas temáticos de oferta y demanda de biomasa para uso energético. También este trabajo esperamos sea útil para ofrecer información actualizada y homogeneizada del potencial de biomasa existente con fines energéticos según sus orígenes de aprovisionamiento. También queremos aportar al conocimiento de la disponibilidad de recursos de biomasa, lo que obviamente va a resultar de gran utilidad para aquellos que estén interesados en promover proyectos de energías renovables. Otra utilidad es la de localizar la demanda de energía derivada de biomasa y su relación con la disponibilidad, siempre teniendo en cuenta que sea bajo sistemas de aprovechamiento sustentable. Y por último, orientar investigaciones en tecnología de conversión energética en base al tipo de recurso y la disponibilidad geográfica de los mismos. Para contarles un poco sobre la provincia de Santa Fe, este es nuestro mapa de la provincia. Tenemos una superficie de aproximadamente 131.000 kilómetros cuadrados, lo que representa casi un 5% del total nacional. La división política es la que muestra el mapa, son 19 departamentos. En cuanto a la población, son 3,2 millones de habitantes, según el último censo del 2010, con una densidad poblacional de 22,6 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque la población se encuentra concentrada básicamente en los dos centros urbanos más importantes de la provincia, que son Rosario al sur y Santa Fe digamos, la que está marcada un poco más al norte, si bien también hay otras ciudades como Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, en el norte, centro y sur de la provincia, que también concentran gran parte de la población. En cuanto al marco geográfico y ambiental de nuestra provincia, cabe mencionar que por estar ubicada en la llanura chacopampeana, Santa Fe carece de accidentes orográficos importantes. Sin embargo, su paisaje presenta suaves ondulaciones con un fuerte modelado de los ríos de llanura que la surcan actualmente y la han surcado a lo largo de su historia geológica. La gran heterogeneidad de ambientes que tiene nuestro territorio genera diversas potencialidades agroeconómicas que por supuesto derivan en diferentes cadenas productivas a lo largo de la provincia. En la región sur, que está caracterizada por temperaturas medias templadas, precipitaciones bien distribuidas y por lo tanto suelos de alta fertilidad, se desarrolla principalmente la actividad agrícola extensiva, o sea, los cultivos que predominan son la soja, el maíz, el trigo y algunos otros en menor proporción. Aunque en esta zona también tiene importancia la ganadería bovina, principalmente en el departamento que está más al sur, que es el departamento General López, y principalmente un tipo de producción de tipo invernada. En el área central, los suelos tienen menor potencial para la producción agrícola, el clima es un poquito más extremo, sobre todo por la distribución de las precipitaciones,
Sin embargo, sigue teniendo importantes superficies con aptitud para la producción agrícola extensiva, pero aquí la producción por excelencia es la producción láctea. Ahí conforma una de las principales cuencas lecheras del país, esta zona. Por último, la región norte es la más extensa en superficie, pero la menos favorecida en cuanto a la capacidad productiva de los suelos para la agricultura. Solamente un 10% de esta área está destinada a cultivos agrícolas, como el girasol, la soja y el algodón, que son los sectores que se ven coloreados en verde en los domos oriental y occidental, y es la actividad principal en esta zona, sacando, digamos, esa pequeña proporción de suelos más agrícolas, es la actividad de ganado vacuno, orientada fundamentalmente a la cría. Finalmente, la zona de islas y el valle de inundación del río Paraná, que se ve coloreado en color magenta en el mapa, es también principalmente utilizada bajo la producción de cría bovina. Si bien también se hace engorde natural de novillos en esta región. Con respecto de la metodología, dada la gran complejidad de los sistemas bioenergéticos, sobre todo por su heterogeneidad y también por la informalidad en la que se dan muchos de las fuentes, tanto de oferta como de demanda, si se pretende abordar los diversos procesos y las variables que involucran tanto la producción como la distribución, como el consumo de combustibles biomásicos, es necesario un análisis muy integral. En tal sentido, el programa de Dendroenergía de la FAO desarrolló e implementó la metodología Wisdom, que aborda esta problemática con una visión sistémica y ofrece respuestas a los diferentes niveles gubernamentales y a los sectores de la energía forestal, industrial y agrícola, generando sinergias e interrelaciones en lo mismo. Ustedes aquí ven más o menos cómo fue el gráfico o digamos, el esquema en el que trabajamos. Particularmente la metodología Wisdom se apoya en una plataforma SIG, donde se integran datos, estadísticas e información procedentes de muchos ámbitos y se los dispone espacialmente. Al no presentar esta metodología una estructura rígida ni utilizar un software predeterminado, la metodología Wisdom permite mucha flexibilidad y adaptabilidad frente justamente a la heterogeneidad y fragmentación de los datos y de la información disponibles que existen sobre producción y consumo de bioenergía. Además, el enfoque Wisdom tiene la ventaja de considerar el contexto completo de la oferta y la demanda, que brinda un apoyo consistente para alcanzar el objetivo de definir, sobre todo, zonas de oferta sustentable o sitios específicos de consumo y relacionarlos geográficamente entre sí. En particular, para la aplicación de la metodología Wisdom en Santa Fe, se siguieron principalmente estos pasos analíticos: la definición de la unidad administrativa espacial mínima de análisis, el desarrollo del módulo de oferta, el desarrollo del módulo de demanda, finalmente la integración de estos módulos en el balance, y adicionalmente en el caso de Santa Fe se desarrolló otro módulo sobre oferta de biomasa húmeda, que si bien no formó parte del balance, pretendemos que enriquezca justamente este análisis de la oferta que se da de bioenergía en la provincia. Con respecto de la unidad de análisis y la resolución espacial, el nivel mínimo de análisis utilizado en este caso de la provincia de Santa Fe fue el radio censal, con el objeto de lograr el más alto nivel de detalle y a su vez garantizar la correspondencia con los datos que se utilizaron provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010. No obstante, cabe mencionar que obviamente se tuvo que trabajar a otras escalas, cuando la información y los datos analíticos se encontraban disponibles en otro nivel de detalle, fue inevitable. En cuanto a la unidad de análisis raster, la resolución espacial empleada fue de un píxel de 40 metros, o sea 0,16 hectáreas cada píxel, lo que ha mejorado el nivel de detalle de Wisdom de Argentina, en el cual se utilizó una relación espacial de 250 metros. O sea, el píxel tenía 250 metros, o sea 6,25 hectáreas. Entonces, ahora vamos a ir rápidamente tratando de contarles cómo se desarrollaron los distintos módulos. En el caso de la oferta directa de biomasa, se entiende por ella a la biomasa que se encuentra en el campo. O sea, una de sus principales características es la dispersión territorial que presenta este tipo de biomasa.
En este módulo, para la provincia de Santa Fe, se consideraron y analizaron las coberturas correspondientes a los bosques nativos, a los pajonales de la región conocida como bajos submeridionales en la provincia de Santa Fe, y a los residuos producidos en las plantaciones forestales. Los rastrojos de las producciones de caña de azúcar y algodón, y también de los cultivos extensivos pampeanos como el girasol, el maíz, la soja, el sorgo y el trigo, no han sido considerados en este análisis para uso energético porque se considera que esos volúmenes de rastrojos, pocos o muchos según el cultivo, deben quedar en el campo para el mantenimiento de la fertilidad y la estructura del suelo. Consideramos en un análisis que se hizo muy interdisciplinario que no se podía extraer los rastrojos del campo porque sería a expensas de la sustentabilidad del suelo, de la producción del suelo. En cuanto a frutales y hortalizas, tampoco fueron incluidos por considerar que su aporte es marginal con respecto a los desechos en biomasa. Rapidito les cuento que, por ejemplo, en bosques nativos, el uso dendroenergético de los bosques nativos en este análisis se contempló bajo estrictas consideraciones de sustentabilidad, así que para estimar su oferta se trabajó con el mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Santa Fe, que se hizo bajo la Ley Provincial 13372 del año 2013. Este mapa, además de contar con las zonas de prohibición de uso de algunos sectores, también tiene como atributo el tipo de bosque, para cada uno de los cuales se asignaron, para este caso de esta capa en particular, a cada tipo de bosque se le asignó un valor de incremento medio anual de acuerdo a la bibliografía específica y al conocimiento experto de técnicos de la provincia. A su vez, este mapa fue posteriormente retrabajado con la información de las capas de cobertura arbórea Tricover y LogiGain, que fueron generadas por el Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad de Maryland y de la NASA, para estimar las pérdidas o ganancias que sufrieron estos bosques entre los años 2000 y 2012. Por otra parte, también se tuvieron en cuenta las extracciones industriales que se realizaron de los bosques nativos, y para ello se utilizó información provista por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que tenía un mapa sobre la cantidad de material extraído para rollizos y postes para alambrados por año entre los años 2002 y 2014. Se puede observar en el mapa que ustedes tienen a su izquierda que la mayor oferta proveniente de los bosques nativos se da en el norte de Santa Fe, por supuesto, especialmente en la región conocida como Cuña Boscosa y en el ambiente de islas del río Paraná. Yendo a la capa de pastizales, se consideró particularmente el aporte potencial de los espartillares existentes en la zona conocida como bajos submeridionales. El espartillo es una comunidad vegetal perenne de baja palatabilidad para la hacienda vacuna, y es usual que se lo queme a la salida del invierno con la finalidad de provocar el rebrote es tierno y se puede pastorear, y a su vez para permitir el desarrollo de otras especies presentes en la intermata y que son dominadas por el agresivo desarrollo de esta comunidad vegetal. Una recomendación técnica sustentable consiste en reemplazar el efecto del fuego por periódicos desmalezados o roleos del pajonal. Esto, que puede o no ser rentable para el productor ganadero de esa zona dependiendo de la relación de precios que exista entre la carne y el gasoil, impulsa a considerar el uso de estas grandes superficies para cosechar de alguna manera la parte aérea seca de este pajonal con destino a la producción de bioenergía, con lo que no solo mejoraría la receptividad de estos campos para la ganadería, sino que también se evitaría la práctica del quemado, que no es considerada ambientalmente favorable. El mapa de las áreas consideradas con cobertura de espartillo, que ustedes ven a su derecha, se construyó en base al mapa de capacidad productiva de las tierras de la provincia de Santa Fe, realizado por el INTA en el año 2009, y a la interpretación de imágenes satelitales actuales. Como puede observarse en el mapa, es muy extensa la zona en la que se extiende esta formación vegetal, que suma casi 2 millones de hectáreas. Si bien estos pajonales se encuentran en otros sectores de la provincia, esta es el área que mayor superficie concentrada tiene. Por último, con respecto de las plantaciones forestales, Santa Fe no tiene una gran tradición ni se caracteriza por la producción de plantaciones forestales justamente para este destino, sino que la explotación maderera está históricamente ligada al uso de
productos de los bosques nativos, principalmente en la cuña boscosa. Así que el mapa utilizado para este análisis fue obtenido de un sitio del Ministerio de Agricultura de la Nación, que tenía una capa con todas las forestaciones al año 2013. Para el cálculo del aporte de biomasa de estas poblaciones se tuvieran en cuenta consideraciones realizadas por técnicos del INTA Oliveros, que proveyeron de lima, de las plantaciones de eucaliptos y de salicáceas que estaban en ese mapa. En cuanto a la superficie declarada de pinos y otras especies como Grevillea, Paraíso, son muy poco significativas en la provincia y en el momento de hacer este análisis no se contaba con los datos para realizar el cálculo. De todos modos, como en el mapa ya estaban estas categorías presentes, se le asignó un valor de 1 tonelada por hectárea por año para no eliminarlas del análisis a fin de que estuvieran presentes en el sistema, a fin de asignarles el valor de biomasa que realmente producen en algún análisis futuro que se pueda realizar de actualización de este mismo trabajo. Aquí se puede observar la integración de toda la distribución, digamos, de toda la oferta directa en un mapa de oferta directa total. Como ven, esta disponibilidad se concentra en el centro norte de la provincia, siendo los bosques nativos los que representan el 34% del total de biomasa para fines energéticos que tiene en cuenta esta oferta directa. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque el Wisdom contempla, la metodología Wisdom contempla la incorporación de una variable limitante, que tiene que ver con la relación que existe entre un recurso biomásico determinado y la facilidad para su extracción y transporte, que tiene que ver con las características del terreno y la distancia a las vías de comunicación y a los centros poblados. Esencialmente lo que la metodología propone es aplicar esta restricción por accesibilidad a la oferta directa de biomasa. ¿Por qué? Porque este recurso se encuentra disperso en el territorio y muchas veces no es fácil acceder a ellos. Con respecto de la accesibilidad, existe o se tuvieron en cuenta para este análisis la accesibilidad física y la accesibilidad legal. La accesibilidad física es un parámetro espacial que define la accesibilidad de un determinado recurso biomásico con relación a la distancia que lo separa del lugar más cercano y a un factor de costo basado en las características del terreno. De esta manera, para calcular la accesibilidad del recurso biomásico, la accesibilidad física, se incorporaron a este análisis capas de red vial, de ferrocarriles, de centros urbanos y parajes rurales, el DEM, la pendiente del terreno, y la red fluvial. Los altos valores de accesibilidad física están relacionados estrechamente con la presencia de redes viales nacionales y los centros poblados. Ustedes lo ven en el mapa con colores magentas y azules que están relacionados principalmente a este tipo de accesos, que tiene que ver con las redes, con las rutas y con los centros poblados. Luego se aplicó una función exponencial para calcular el costo acumulado para llegar a un determinado píxel, de modo que los píxeles muy accesibles conservarán una fracción significativa de su IMA, de su incremento medio anual, mientras que los píxeles medianamente o poco accesibles tendrían un menor IMA disponible para utilizar. Con respecto de la accesibilidad legal, es un parámetro espacial que define la accesibilidad a un determinado recurso biomásico con relación a las restricciones legales que puedan existir sobre el aprovechamiento y la gestión comercial del recurso. En el desarrollo del Wisdom de Santa Fe se incluyó el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de Santa Fe, en la que se presentan las categorías rojo y amarillo. La categoría rojo directamente se le puso accesibilidad nula, y al amarillo se le puso un factor de 0,5, y al mapa de áreas naturales protegidas con diferentes niveles de accesibilidad de acuerdo a las características de esas áreas naturales. Lo que ustedes ven en el mapa de la derecha es la integración de estas dos capas, dando como resultado con rojo los lugares con accesibilidad nula y en verde los lugares donde no hay restricción legal para la accesibilidad a los recursos biomásicos. Aquí tenemos la integración de ambas, la física y la legal, como ustedes pueden observar, como decíamos antes, donde hay mayor densidad de rutas y centros poblados importantes, la accesibilidad es mayor o casi
digamos, total, y en el norte, donde existe menos, digamos, cobertura de la red vial, ya tenemos colores entre naranjas y amarillos, donde la accesibilidad es menor. Los colores rojos corresponden a la restricción legal de no uso directamente de recursos biomásicos en esos sectores que se ven con color rojo. Finalmente, el módulo de oferta directa total estimada se recalculó en función de la accesibilidad total. El resultado, que se muestra en el mapa de la derecha, es que ocurrió una reducción de la disponibilidad de biomasa con fines energéticos al ser puestas en relación con las condiciones de accesibilidad. Tal reducción fue del orden del 48,7% en total en toda la provincia, influenciada fuertemente por la caída de más del 51% en la disponibilidad de los bosques nativos por las restricciones legales que impone el ordenamiento territorial del bosque nativo de Santa Fe, mientras que la oferta directa total de los pastizales se vio restringida en un 47% principalmente por los factores físicos que les hablaba antes, que es principalmente por la falta de infraestructura vial en ese sector. Pasando entonces ahora al módulo de oferta indirecta, denominamos oferta indirecta a la biomasa que resulta de un proceso de transformación industrial. Este residuo o subproducto, a diferencia de la biomasa considerada como oferta directa, se encuentra concentrado espacialmente. En Santa Fe, la oferta indirecta está determinada por residuos de poda urbana, de fábricas de muebles y de empresas semilleras de maíz. Esta oferta indirecta no es afectada por los mapas de accesibilidad. Se presupone que es 100% accesible por encontrarse generalmente concentrada cerca de los centros urbanos. Con respecto de la capa que utilizamos de poda urbana, se utilizó una capa de localidades a la que se le asoció la cantidad de habitantes según el censo 2010. Para estimar la cantidad de biomasa que se produce por esta actividad de la poda urbana, se tomaron algunos datos no publicados de la Municipalidad de Rafaela, también datos de entrevistas realizadas en las municipalidades de Reconquista y Avellaneda, en el norte de la provincia, y de un informe técnico realizado por la localidad de Pueblo Ester, que se encuentra en el sur de la provincia. Estos datos luego fueron extrapolados a todas las localidades en relación a la cantidad de habitantes de cada una de ellas. Con respecto de las fábricas de muebles, se obtuvo un listado de más de 700 fábricas de muebles en el territorio. Esta información se pudo obtener gracias al aporte de algunos organismos provinciales. Todas estas fábricas fueron georreferenciadas a partir de la dirección postal, utilizando una aplicación que se llama generador de coordenadas que tenemos en la infraestructura de datos espaciales de Santa Fe. Para estimar la cantidad de residuos biomásicos producidos por una fábrica de este tipo, una fábrica de muebles, se contó únicamente con los datos de una fábrica que se encuentra en Villa Gobernador Galvez, cerca de la localidad de Rosario. La misma fue objeto de un trabajo realizado por técnicos del INTA de Oliveros, que fue un trabajo realizado con anterioridad a este análisis, para calcular el potencial energético justamente de los residuos de la producción de muebles. La limitante que tuvimos para generar esta capa fue que el listado de fábricas de muebles que conseguimos, esas 700 fábricas, no contaban con ningún dato de producción que se pudiera asociar a valores de residuos generados, por lo que solo se asignó el valor de producción de desechos a la fábrica que les comentaba, sobre la cual se hizo el estudio específico, y al resto se le asignó un valor de 1, lo mismo que pasaba con la capa que les comentaba antes de las forestaciones, con el objetivo de completar la información en algún futuro en el que se cuente con el dato. Con respecto de los semilleros de maíz, nos pasó algo similar. En estos establecimientos en los que se produce semilla específicamente para la siembra de las mismas, se generan muchos residuos provenientes de marlos y chalas de maíz, que realmente son un problema para estas industrias, y tienen interés en que se haga un uso bioenergético. Pero contamos con información puntual solamente de 5 empresas que se encuentran cerca de la localidad de Venado Tuerto. Si bien sabemos que existen muchas empresas de este tipo en la provincia, concentradas en el sur justamente de la misma, no pudimos conseguir al momento de realizar el análisis la ubicación de todas ellas, porque la capa solo tiene en consideración estas 5 empresas de las que teníamos
la información detallada. Así tenemos que el módulo de oferta indirecta nos produce 121.000 toneladas por año de biomasa que se podrían utilizar con fines energéticos. Pasando rápidamente, bueno, aquí tienen entonces la oferta total, donde se integró la directa y la indirecta. Asciende el valor a casi 4 millones de toneladas por hectárea la oferta de biomasa que se podría utilizar con fines bioenergéticos en la provincia de Santa Fe. Yendo entonces al módulo de demanda ahora, la demanda de biomasa como recurso energético en la provincia de Santa Fe otra vez se encuentra concentrada fuertemente en el norte, principalmente porque allí no hay red de gas natural y además la energía eléctrica tiene un alto costo, y esta situación se agudiza aún más en el departamento General Obligado, que es el que está al noreste de la provincia, porque tiene gran cantidad de industrias que requieren el uso de energía. Aquí se tuvieron en cuenta para este análisis el sector residencial, industrial, los hornos de carbón y las ladrilleras. Con respecto del sector residencial, los usos finales de la biomasa en este sector como combustible se corresponden con la cocción de alimentos, la calefacción, la utilización de agua con fines sanitarios y en menor medida para iluminar. Para el análisis del consumo residencial recurrimos a la información que se encuentra en la base de asentamientos humanos de la República Argentina. A cada radio censal de tipo urbano y a los centros poblados de esta base se les asignó el dato de cantidad de habitantes de hogares que emplean leña o carbón vegetal como combustible para cocinar, según los datos del censo 2010. Debido a la ausencia de datos del volumen de biomasa consumida en los hogares, se estimó el consumo de leña a partir del dato que presenta el Wisdom Argentina, que considera que una persona consume 0,75 toneladas por año. Con respecto del sector industrial, para la realización de esta capa se tuvieron en cuenta los datos obtenidos a través de entrevistas que se hicieron específicamente para este trabajo a un total de 9 empresas. En general, las industrias que utilizan biomasa para generar energía emplean bagazo, chips, leña proveniente de los bosques nativos y también de plantaciones forestales, pero provenientes de otras provincias como Chaco y Corrientes. También se emplean otros residuos generados en los propios procesos industriales, como la grasa de pollos en la industria avícola, o el residuo del desmonte en la industria algodonera. Con respecto de los hornos de carbón, sobre un mapa que fue cedido por la provincia de Santa Fe y que lo obtuvimos a través del equipo de FAO, se asignó a los puntos de ubicación de los hornos de carbón el consumo estimado a cada horno digamos, se tomó de un trabajo existente en el Interreconquista, y también se hicieron entrevistas a 10 carboneros de la zona. Así, a cada uno de los 93 hornos de carbón identificados en ese mapa, se les asignó un promedio de 588 toneladas por año de leña consumida con este fin. Con respecto de las ladrilleras, bueno, es sabido que los ladrillos se cocinan en hornos cuyo insumo principal es la leña. Para estimar la demanda de leña o carbón vegetal, también contamos con un mapa cedido por la Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe, que también conseguimos a través de la gestión del equipo de FAO. Se les asignó a las ladrilleras el consumo estimado en la provincia de Entre Ríos, porque el único dato que teníamos de Santa Fe era de una sola ladrillera y además industrial, o sea que no era representativo de los hornos ladrilleros que existen en la provincia. Hubo otras capas que intentamos incorporar, como las panaderías, las parrillas y la hotelería, que sabemos que utilizan leña o carbón para digamos, la cocción, pero bueno, a pesar de que conseguimos algunas capas con los puntos de localización de estos establecimientos, no pudimos conseguir en ese momento, al momento de realizar este informe, ningún dato de cuáles eran aquellos establecimientos que consumían leña, que usaban leña, y por supuesto tampoco la cantidad. Por eso queda, digamos, pendiente de algún próximo análisis.
Para ir finalizando entonces con esta exposición, les cuento un poquito rápido sobre el módulo de oferta húmeda. Se consideró como biomasa húmeda a los efluentes de origen orgánico que contienen aproximadamente más de 60% de humedad y alto porcentaje de sólidos volátiles. Un ejemplo son los efluentes de establecimientos porcinos, de tambos, de mataderos, de frigoríficos y de otros. La digestión anaeróbica de esta biomasa húmeda produce energía en forma de biogás y además un biofertilizante, lo que evita a la vez, lo que evitaría, digamos, el uso energético de estos residuos, evitaría a la vez que estos residuos contaminen el medio ambiente, lo que es un problema bastante recurrente en este tipo de establecimientos. Las estimaciones para la provincia de Santa Fe se llevaron a cabo a partir de capas de información que contenían la localización de cada establecimiento ganadero, en este caso tambos, feedlots y porcinos, y asociado a cada punto el número de cabezas de cada uno de ellos, información que fue cedida por SENASA y estaba actualizada a octubre de 2015. Luego, en un trabajo de investigación que realizamos, consultando expertos en estos tipos de producción en nuestra provincia, obtuvimos la cantidad de estiércol que produce cada animal en cada uno de estos distintos sistemas productivos y lo asociamos a cada punto y obtuvimos estos mapas de potencial de biogás en tambos por departamento. En esta diapositiva ustedes pueden ver integradas la oferta húmeda total de las tres capas, observándose que en cuanto a la localización, en primer lugar, es que realmente es muy significativa la posibilidad de obtener energía a través de esta biomasa húmeda. Y en cuanto a su localización, se concentra en dos grandes zonas, una al sur, conformada por los departamentos General López, Constitución y Caseros, que representa aproximadamente el 39% de la oferta de este tipo de biomasa, y otra zona que se encuentra en la zona central, coincidente, como les decía antes, con la mayor cantidad de tambos, que se encuentran en los departamentos San Martín, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal y San Justo. Aquí se concentra aproximadamente el 36% de esta oferta bioenergética. Vamos entonces, para ir terminando con las conclusiones. A lo largo del presente informe se ha manifestado el carácter superavitario de Santa Fe en relación con el potencial de recursos biomásicos disponibles para ser utilizados con fines energéticos, principalmente a partir del uso sustentable de los bosques nativos y de los pastizales naturales, así como de diversas fuentes de biomasa seca y húmeda susceptibles de producir energía renovable. La mayor disponibilidad de biomasa está dada por el uso sustentable de pastizales y de bosques nativos, con un total de casi 4 millones de toneladas por año. Este volumen se encuentra principalmente en el norte del territorio, donde aproximadamente el 84% de la oferta directa se distribuye entre los 5 departamentos del norte. En cuanto a la oferta indirecta, el estudio abarcó 3 sectores de la producción: residuos de poda urbana, fábrica de muebles y empresas productoras de semillas. Estos sectores representaron una oferta que alcanza más de 102.000 toneladas anuales. Con respecto a la demanda, se tuvieron en cuenta el sector residencial, el sector industrial, representado por empresas instaladas principalmente en el Departamento General Obligado, en el norte de nuestra provincia, y hornos de carbón y ladrilleras. Tanto los carboneros como los ladrilleros son demandantes exclusivamente de leña, y una particularidad de la mayoría de las industrias entrevistadas es que al mismo tiempo que consumen biomasa, también consumen sus propios residuos o subproductos, generando o cogenerando energía. De acuerdo con el balance de la oferta y la demanda de biomasa con fines energéticos, los departamentos que constituyen un área prioritaria de atención, ya que disponen de un gran potencial de recursos biomásicos, son 9 de Julio, Vera, San Cristóbal y General Obligado en el norte, Castellanos y Las Colonias en el centro y General López en el sur. Si bien no hay departamentos que presenten condiciones deficitarias, debería prestarse atención y realizar estudios más profundos en General Obligado, en el norte de la provincia, donde se recomienda evaluar la posibilidad de fomentar el desarrollo de cultivos energéticos, ya que la industria instalada en esta región es demandante, muy demandante de energía, y se podría superar la oferta de las fuentes actuales. Esta situación se repite, aunque más puntualmente, con industrias localizadas en el Gran Rosario. Bueno, vayamos entonces ahora a las recomendaciones. Estas 3 son de orden más general.
Considerando la gran diversidad de fuentes de biomasa con destino energético y la multiplicidad de instituciones y centros de investigación que presentan distintos temas, digamos, en sus intereses, pero que están muy relacionadas con aspectos relativos a la oferta y al consumo de dendro y agroenergías, se refuerza la necesidad de contar con un equipo técnico multidisciplinario para el análisis de la información. Por lo tanto, se recomienda conformar un grupo interinstitucional para otorgar un marco permanente a la actualización y profundización del Wisdom de Santa Fe, que enriquezca el análisis espacial a través de la incorporación de fuentes que no pudieron ser consideradas en este estudio, pero que, bueno, que sabemos que existen y que sería necesario incluirlas. Debido a la dificultad de acceder a la información oficial en temas relacionados con el cálculo de la biomasa, resultará de interés que los organismos nacionales y provinciales pudieran en forma conjunta instrumentar mecanismos que serían muy necesarios para generar y sistematizar la información a la hora de sentarnos a producir nuevas actualizaciones de este análisis. Se recomienda, por último, la integración del presente análisis espacial con variables socioeconómicas que posibiliten la comprensión de las dinámicas propias de estos sistemas bioenergéticos. En este sentido, el desarrollo de escenarios futuros, el análisis de biocuencas de abastecimiento, junto con estudios sobre la ubicación óptima de plantas consumidoras de biomasa con fines energéticos, facilitarían la formulación de políticas públicas y estrategias energéticas. Ahora sí, algunas recomendaciones más de orden técnico que tienen que ver con el análisis específico que se realizó de cada uno de los módulos. En el módulo de oferta directa, las recomendaciones serían diseñar sistemas de cosecha, transporte y tratamiento de los pastizales para su aprovechamiento en este tipo de producción de bioenergía. Con respecto de los bosques nativos, sería necesario contar con tablas de productividad de bosques de mayor detalle, estimaciones de biomasa de ramas menores de 10 centímetros, realizar mediciones del estrato arbustivo para mejorar las estimaciones, y por supuesto tratar de que se incorporaran estos ítems en el segundo inventario nacional de bosques nativos. Con respecto de la poda urbana, sería muy importante poder localizar la distribución del arbolado urbano, estimar e incluir el volumen anual y la composición del mismo por localidad. Esto, por supuesto, que no se puede hacer desde una sola institución, como en todos estos casos, sino que requeriríamos del trabajo y del apoyo de las municipalidades y comunas de la provincia. Con respecto del módulo de oferta indirecta, sería recomendable cuantificar el volumen de residuos generados por la industria forestal o en su defecto la producción anual, analizar la disposición final de los residuos y localizar todos los establecimientos que tienen que ver con la segunda transformación de la madera, que serían muy importantes en este módulo. Con respecto de la demanda residencial, habría que verificar las estimaciones realizadas, dado que el único dato con el que se contó para este análisis fue el censo 2010. También habría que relevar las comunidades rurales que consumen biomasa con fines energéticos y cuantificar el volumen consumido. Ampliar el relevamiento, incluyendo el consumo para calefacción y para calentar agua con fines sanitarios. Con respecto de las capas que yo les comentaba que no pudimos incluir por falta de información, como pueden ser las parrillas, las panaderías y la hotelería, que sabemos que utilizan biomasa para producir energía, habría que relevar todos los comercios que utilizan biomasa con fines energéticos y cuantificar el volumen de leña o carbón vegetal consumido. Esto se podría llegar a trabajar con las cámaras que nuclean este tipo de actividades. Con algunos de ellos nos hemos comunicado y quedamos en trabajos futuros, pero bueno, habría que lograr efectivizar estos contactos y este trabajo. Con respecto de la industria, mejorar la estimación del volumen anual y la composición de residuos utilizados en las industrias, tanto del norte como también del Gran Rosario, que también tienen un consumo importante. En cuanto a las ladrilleras, habría que mejorar las estimaciones realizadas a través de entrevistas, de modo de constatar la correlación entre la unidad de producción y el consumo de leña requerido, perdón. Eso es todo lo que les quería contar sobre este análisis que realizamos a través de la metodología Wisdom para la provincia de Santa Fe. Como les decía, de algún modo agradecer también de esta forma a todas las instituciones que colaboraron con información, tanto del gobierno provincial como otras instituciones privadas, y por supuesto a toda la gente del INTA, del Centro Regional Santa Fe, que de alguna u otra manera colaboraron para que este trabajo
llegar a buen puerto. Les dejo en esta diapositiva el link al trabajo completo del Wisdom de Santa Fe y mi correo electrónico por si requieren de algún dato más o alguna consulta sobre este trabajo. Muchas gracias.